Bienvenidos a todos, mi gente hispanohablante. Donald Trump acaba de recibir uno de los golpes más peligrosos y humillantes de toda su presidencia después de que el principal abogado del Tesoro renunciara abruptamente horas después del anuncio del polémico fondo multimillonario de Donald Trump, acusado de ser ilegal e inconstitucional. Pero lo que comenzó a revelarse sobre el dinero, los insurrectos del 6 de enero y las fracturas dentro de MAGA están generando problemas por toda la administración de Donald Trump. Donald acaba de ser golpeado con una de las renuncias más impactantes y reveladoras de toda su presidencia, y proviene del Tesoro, donde Donald Trump ahora busca albergar su fondo común ilegal de 1.8 mil millones de dólares, el cual Jamie Raskin, como veremos en un segundo, describió como un fondo para su propio beneficio, para su ejército privado, y eso tiene sentido en el contexto actual de lo que se trata la presidencia de Donald Trump: violencia política, intimidación de votantes y rechazo de la voluntad del pueblo. Donald Trump no solo necesita ser capaz de intimidar, sino que también necesita ser capaz de mantener su poder dentro de MAGA, el cual elección tras elección demuestra que está perdiendo. Vamos a entrar en detalles sobre esta renuncia en el Tesoro, pero tenemos que empezar con lo que nos trajo aquí, y eso es el fondo común ilegal de 1.8 mil millones de dólares de Donald Trump, así que quiero que empecemos con este contexto antes de llegar a la renuncia. Miren el clip, por favor. Maryland Congressman Jamie Raskin today called it, quote, nothing but a racket designed to take taxpayer dollars out of the Treasury and pour it into a huge slush fund for Trump at DOJ to hand out to his private militia of insurrectionists, rioters, and white supremacists, including those who brutally beat police officers on January 6th. Joining us now is Congressman Jamie Raskin of Maryland. He's the top Democrat on the House Judiciary Committee and a constitutional law professor. Congressman Raskin, it's really nice to see you. Thank you for making time. Great to see you, Rachel. Is there anything else like this in U.S. history? Nothing like it. It's thoroughly illegal and unconstitutional. Of course, Congress never voted to set up a $1.776 billion political slush fund for the president, and we never would pass such a thing. So it's a complete violation of congressional appropriations powers. Moreover, even if Congress wanted to do such a thing, which we never would, it would be unconstitutional because the 14th Amendment says that money cannot be spent out of the federal fisc for the purposes of repaying people for insurrection or rebellion against the United States. And look, but this is his MO now with all of these political slush funds. That's what the Board of Peace is. They took $1.5 billion from the State Department. That was money that was supposed to be for disaster relief. Then he sets up this Board of Peace. He gets $1 billion from the Qataris, $1 billion from the Saudis, and so on. We don't know anything about it. Is it public, private, profit, not for profit, registered in America, registered in Qatar? We don't know anything about it other than Donald Trump is chairman for life. He controls all that money. So that in itself is a violation of the Foreign Government Emoluments Clause, because all those foreign states and kings and princes are giving money, and the Domestic Emoluments Clause, which says the president is limited to his salary in office and cannot derive any other money from the U.S. Treasury. But the whole administration now is just corruption, highway robbery every day. The way that you are describing it, including your reference to the Emoluments Clause and other means by which this seems pretty illegal, even to somebody who's not a lawyer, makes me think that these things ought to be stoppable in court. I mean, who has standing to challenge the Board of Peace slush fund that you were just describing, or indeed this new one that they're trying to set up at DOJ? Well, it won't surprise you to learn that the Roberts Court has made it extremely difficult by erecting the standing doctrine, political question doctrine, sovereign immunity, you name it, making it extremely difficult. And in addition to the fact, of course, that they've said that the president is not subject to criminal prosecution for actual crimes he commits under the auspices of his office. But at this point, everything must be tried in order to try to restore the rule of law in the country. We can't leave any potential tool just sitting on the table. We've got to try to attempt everything. But we must start by trying to get our at least 4 or 5 Republican colleagues to come over to our side to say this is utterly lawless and authoritarian, and it cannot. Donald Trump ve la presidencia como su propia alcancía personal, pero porque esto es tal vez mucho más importante
que solo la idea de que el propio Donald Trump esté a cargo de 10.000 millones de dólares, pidiendo 10.000 millones de dólares, que es lo que Jamie Raskin dijo sobre que Donald Trump quiere usar eso para pagar y compensar a MAGA. Que Donald Trump comenzó su administración diciendo: si cometes violencia política en mi nombre, la cosa de la que los republicanos han estado acusando a los demócratas tan a menudo de ser responsables últimamente, Donald Trump dice que si cometes violencia política en su nombre, él te va a respaldar. No solo te vamos a indultar, te vamos a celebrar, te vamos a cantar, sino que vamos a escribir un cheque para ti. Y Donald Trump necesita que los matones del ICE que va a enviar a los centros de votación crean que ese es el caso también, porque esto no es solo Donald Trump redibujando el sur, esto también es él enviando a sus matones a intimidar porque sabe cómo van a ir las elecciones de medio término. Y entonces esto es lo que Donald Trump está tramando, en mi opinión, con este fondo ilegal común, razón por la cual ha llevado una renuncia muy impactante dentro del Tesoro. El principal abogado del Tesoro renuncia pocas horas después del lanzamiento del fondo anti-instrumentalización de 1.8 mil millones de dólares de Donald Trump. El principal abogado del Departamento del Tesoro renunció hace unos días, pocas horas después de que la administración de Donald Trump anunciara su fondo anti-instrumentalización de 1.776 millones de dólares. Diseñado para compensar a las personas que afirman haber sido injustamente atacadas por administraciones pasadas. Brian Morrissey, el asesor general del Departamento de Tesoro, quien también se desempeñó en la primera administración de Donald Trump, dejó el cargo 7 meses después de obtener la confirmación del Senado para ese puesto. Según el New York Times, su salida se produjo el mismo día en el que el Departamento de Justicia anunció formalmente la creación del fondo, el cual se financiará a través de un fondo común de dinero utilizado para pagar acuerdos, sin la aprobación del Congreso, a personas que argumenten que fueron sometidas a investigaciones o procesamientos por motivos políticos. La nueva iniciativa está vinculada a un acuerdo legal en la demanda de Donald Trump contra el IRS por la filtración de su información fiscal durante su primer mandato en el cargo. El IRS se encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Tesoro. Bajo el acuerdo publicado hace unos días, el Departamento de Tesoro depositará aproximadamente 1.776 millones de dólares. Todo esto en una cuenta supervisada por un grupo seleccionado por el fiscal general interino Todd Blanche. La acción ha sido ferozmente criticada como un fondo común ilegal. Morrissey no explicó públicamente su renuncia, aunque probablemente fue por un disgusto, y no respondió a la solicitud de comentarios del New York Times. Esto realmente dice mucho sobre la administración de Donald Trump actualmente, cuando alguien que sirvió en una administración pasada se va después del anuncio de este fondo común ilegal. Está renunciando para decir a Donald Trump que esto es ir demasiado lejos, lo cual no sé cómo todo lo demás no ha sido ir demasiado lejos. Pero es un momento importante dentro de la administración de Donald Trump, especialmente mientras estamos a las puertas de lo que podría ser la elección primaria más importante de estas elecciones de medio término. Y no digo eso a la ligera, considerando cuántas primarias demócratas importantes hay por delante en estas elecciones de medio término. Pero Thomas Massie en Kentucky en este momento es la prueba de fuego para el control de Donald Trump sobre MAGA, y eso significa mucho en el contexto de esta renuncia, porque sabemos que este asesor general en el IRS estaba renunciando, probable y en gran parte en protesta por Donald Trump y la forma en la que está intentando usar los dólares del gobierno para mantener a MAGA alineado. El poder del gobierno para mantener a MAGA alineado, ya saben. Así que sí, Donald Trump está usando lo que sea que pueda para mantener a MAGA alineado a su alrededor, porque él sabe que su partido se está fracturando. Y Donald Trump ha tenido éxito en el pasado siendo capaz de destituir, expulsar o hacer que sus partidarios se vuelvan en contra de cualquiera, en serio, cualquiera que sea desleal con él. Pero Thomas Massie será la prueba de fuego real. Ahora, no es solo una prueba de si Donald Trump va a ganar una pelea con Thomas Massie, sino de qué se tratará el Partido Republicano por el resto del mandato de Donald Trump y cómo eso los encamina al fracaso en el futuro, ¿verdad? Este movimiento, aunque es grandioso para Donald Trump y sus matones, no encamina a MAGA hacia el gran éxito político. J.D. Vance ni siquiera pudo defender el indulto de cada uno de los insurrectos del 6 de enero, al menos 5 de los cuales, por cierto, han sido identificados como, bueno, pendejos, desde que recibieron sus indultos de Donald Trump, desde que fueron indultados por sus delitos o crímenes, mejor dicho, por parte de Donald Trump. Incluso J.D. Vance no pudo defender eso.
¿Quién puede defender esto? Y creo que lo que dijo Pete Buttigieg a raíz de la derrota del senador Bill Cassidy en su primaria republicana es muy interesante, dada la pelea que está ocurriendo en este momento. Tiene mucho que ver con esta renuncia y quiero terminar con Thomas Massie. Pero lo que Pete dijo aquí creo que es una perspectiva de por qué MAGA se está desmoronando y por qué esto solo va a empeorar. Miren, por favor. Start with Senator Cassidy's defeat in Louisiana last night. It's just the latest example of the president successfully getting revenge against Republicans who cross him. What do you make of that? Well, good morning. Thanks for having me on. Yeah, in my experience, Senator Cassidy is a normal, honest, and very conservative Republican. And it turns out people like that have less and less of a home in Donald Trump's Republican Party. We are seeing more and more extreme candidates put forward in their House and Senate races, which does create a big opening for Democrats. That doesn't mean that Democrats don't have to do the work, but I think it shows you that the Republican Party is organized less and less around conservative principles, more and more around one man. And as that one man remains deeply unpopular, they're having a very hard time convincing the rest of America to vote for them, which is why they're spending less time convincing their voters and more time rearranging voters and silencing voters through gerrymandering. Creo que lo que Pete está describiendo es verdad sobre el Partido Republicano, que no tienen interés en convencer a los votantes, y eso dice mucho sobre dónde se ven a sí mismos dentro del Partido Republicano, sobre dónde se ven a sí mismos los funcionarios republicanos electos en términos de popularidad política, pero también dice mucho sobre cuáles son las intenciones de Donald Trump para el resto de su mandato. Este no es un hombre, como él mismo ha declarado claramente, que se preocupa por la situación financiera de los estadounidenses, ni se preocupa por sus propias encuestas. Claro, habla mucho de sus encuestas dentro de MAGA, pero Donald Trump se está preparando para no tener que responder a la voluntad de los votantes, para no tener que responder a la voluntad del pueblo. Es por eso que está manipulando los mapas electorales en todo el país. Es por eso que quiere enviar al ICE a intimidar a las personas en los centros de votación. Y es por eso que no quiere a nadie que disienta en su administración. Es por eso que está llenando su gabinete, la burocracia y ciertamente el Congreso con los más extremos leales. Porque lo necesita para que lo defiendan cuando probablemente intenta anular otra elección, ¿verdad? Y eso es algo en lo que Thomas Massie se interpondrá. Parece que se impuso en el camino de Donald Trump en muchas ocasiones. Con suerte, esto sucedería de nuevo. Bueno, Thomas Massie está dejando en claro quién tiene interés en apoyar a Donald Trump a través de todo esto y quién no. Y realmente lo dejó bastante claro en este clip. Miren, por favor. In the wake of Senator Bill Cassidy's loss in the primaries yesterday in Louisiana, the president has been up posting on Truth Social throughout the night and into the morning about you. Just a few minutes ago, he posted this. I want to show our viewers right now. Bad Congressman Tom Massie voted against tax cuts, the border wall, our military enforcement. Actually, he voted against almost everything that is good. The worst congressman in history. Kentucky, vote the bum out on Tuesday. We can't live with this troublemaker for another 2 years. He's a true negative force. Your response? Well, I think that's going to help my fundraising at thomasmassie.com. Every time he tweets about me, it's good for, some money coming in because people don't like that. And, how did this race become the most expensive race in the history of Congress for a primary? It's because 3 billionaires from outside of Kentucky have funneled millions of dollars in here. They're trying to buy a seat. And so it's not just the president's tweets. I could sustain those without a problem. It's because Miriam Adelson and Paul Singer have dumped money in here. In fact, Miriam Adelson has given so much money to my opponent that instead of paying for the ballroom, they're going to need taxpayer money for the ballroom now. Ahora, no es ninguna sorpresa que el lobby de Israel, partidario de, por supuesto, el actual gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también, ya saben, del sionismo en el Estado de Israel en general, esté feliz de financiar los ataques en contra de Massie, quien, ya saben, se está enfrentando a Donald Trump, un criminal corrupto con disidencia dentro de su propio gobierno, que solo está ahí para escapar de cargos y enriquecerse ilícitamente a sí mismo, de manera muy parecida, de hecho, a Benjamin Netanyahu. No es una sorpresa que esto esté sucediendo, pero esto es contra lo que los demócratas deberían estar postulándose tanto como Thomas Massie. Este nivel de corrupción y la capacidad de comprar a la gente dentro del sistema político ciertamente es algo de lo que tenemos que hablar diariamente, y no solo hablarlo, sino denunciarlo. Pero bueno, amigos, por mi parte esto sería todo. Espero de todo corazón que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme saber en los comentarios su opinión. Aparte de esto, si ustedes llegaron al final del video, no se olviden de ponerme en los comentarios a qué se dedican. Yo sé que he hecho esta pregunta varias veces, pero si ustedes no han respondido esta pregunta o no la han visto antes en otros videos, pónganme, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Son plomeros, profesores, estudiantes?
yo no sé, panaderos, empresarios, trabajadores de construcción? Me encantaría saberlo en los comentarios. Voy a estar atento a tu comentario. Amigos, no se olviden que en este canal subimos contenido de noticias estadounidenses todos los días sin falta. Por más de un año llevamos haciendo esto. Muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo video. Adiós.